Sean todos más que bienvenidos al Econocast, un programa del Club de Economía de la Universidad Católica en colaboración con Radio Cáritas FM Online. Les habla Fabricio Amarra y estoy con Joaquín Silich, quien me acompaña. ¿Qué tal, Fabri? ¿Cómo estamos, querida audiencia? Estamos acá en un programa más, un programa muy especial con un invitado muy especial también. Asimismo, hoy es un programa especial, nos acompaña Joshua Abreu. Joshua, ¿cómo estamos? Demasiado bien, un lindo día y también acá acompañado con Fabricio y Joaquín. Sabemos que va a ser una conversación interesante, así que feliz de poder estar acá. Asimismo, déjame presentarte para la gente que extrañamente no te conozca. Sos Bachelor of Science in Finance en la Universidad Oral Roberts, Máster en Comercio Exterior por St. Mary's University y MBA por la University of Oxford. ¿Qué tal esa experiencia de formación allá por Estados Sí, Unidos, Inglaterra? fue una buena experiencia, ¿verdad? La verdad es que mucha gente piensa que estudiar afuera te va a hacer y va, no sé, marcar la diferencia. Yo creo que no es el estudio necesariamente, sino es la experiencia, que conoce a gente, que puede abrir un poco la mirada al mundo, conocer más todavía en Inglaterra. Personalmente conocí a gente de muchos países, gente de África, de Asia, de diferentes continentes, que te Ajá, abre un poco la mente a lo que es una realidad afuera, ¿verdad? claro. Obviamente Paraguay, conocemos argentinos, brasileros, uruguayos, lo que sea, pero conocer culturas diferentes, pero también percepciones diferentes de la vida y del mundo, te ayuda a ampliar un poco la visión y que hay realmente un mundo muy grande allá afuera. Entonces fue algo lindo. Yo creo que, no sé si te había comentado, yo jamás pensé que iba a estudiar finanzas. Eh, Creo que eso no llegaste a comentar con no, nosotros, ¿no? bueno, yo iba a estudiar comercio exterior, pensando que Paraguay obviamente importa, exporta bastante. Y en ese, bueno, yo pensé, bueno, esto hay oportunidades para el Paraguay, quería ayudar a la economía en Paraguay. Y fue en un casamiento de un primo mío donde él me dijo, che, estudia finanzas, y después él estaba trabajando en JP Morgan. Me Ajá, dijo, venía a trabajar conmigo, después vas a empezar a ganar $80.000 por año al ok. salir de la facultad. Entonces yo estudié finanzas por el dinero. Eso fue a lo que al inicio yo dije, no, yo quiero un trabajo que gana bien después y después, Che, ¿cómo fue eso? O sea, tu primo te dijo y bueno, lo que el primo diga. sí, no, y sí, lo que el primo me dijo, porque estaba trabajando súper bien, me fue a su casamiento, mi papá le casó allá en Nueva York y fue súper, y obviamente él o sea, hoy él tiene como 10 años mayor que yo. Ajá. Entonces él tiene la experiencia, tiene otras cosas, ¿verdad? Pero eh, lo que a mí me impresionó nomás es como él tuvo la seguridad para decirme, yo te consigo el trabajo, ¿verdad? Pero después, yo terminé la facultad, yo estudié finanzas. ¿Qué año? Mira, yo empecé en el 2006, terminé en el 2009, terminé en 3 años. Ok. Pero, y eso es otra historia porque hice, o sea, realmente me enrolé en dos universidades, porque no me dejaban tomar la cantidad de crédito que necesitaba para poder terminar. Eh, Normalmente una persona toma 14 créditos por semestre o algo así, yo tomaba 21 o 23. Entonces ahí yo estaba, pero me apasionaba también el mundo financiero, me apasionaba, y eso era algo bastante bueno. O sea, no estudia nomás algo que por cumplir o para ganar dinero, eso no Sí. te va a llegar a nada. Eso no fue, empezó con el salario, ¿verdad? Pero realmente después fue algo apasionante. Y después, cuando terminé en el 2009, si se acuerdan, al final del 2008 empezó la Uy, recesión, o sea, la crisis financiera. subprime. Sí, le escribí, le dije, estoy listo para el trabajo. Me dijo, lastimosamente no hay trabajo. Y entonces, de ahí, bueno, le escribí a otro amigo que estaba conmigo en la facultad, pero él ya terminó un año antes, y él estaba en Londres, trabajando en Royal Bank of Scotland. Y él entró en un programa allá, que ayudaba a la gente que recién se egresaba y podía entrar para ser contratado y demás. Entonces, él me dijo, inscríbete a este programa. Uno, puede hacer un posgrado y también te van a hacer entrevistas. Si pasas la entrevista, puedes trabajar. Entonces, bueno, hice varias entrevistas con diferentes bancos y entidades y ahí entré con UBS. Ok.
O sea, vos antes de ponerle 18 años jamás habías visto algo de finanzas, Jamás, no. economía, Eso es la verdad. No, nada. nada, ¿Y qué nada. hacías? ¿Qué te Y gustaba? el básquet era mi vida. Tuviste suerte entonces que te terminó gustando. Sí, 100%. El básquet era mi vida. El básquet era, no sé, yo respiraba. Yo sí en el colegio me gustaba la matemática, me gustaba diferentes cosas, pero en mi vida yo pensé que iba a ser basquetbolista. ¿En serio? ¿Vos pensabas que Sí, ibas a yo estar en pensaba, yo NBA? estaba ¿Quién en te la gustaba? selección paraguaya, cuando tenía 15, estaba dentro de los mejores encestadores en Latinoamérica, entonces me iban a dar una beca para estudiar en New Jersey, con una beca ya en la universidad, Wow. allá, pero me acuerdo el embajador en los Estados Unidos en ese entonces era Spalding, le contactó a mis padres y todo eso y dijeron, mira, pero mis padres no querían que me vaya tan temprano. Tenía ahí cerca de los 16 años. Híjole. Y entonces, así fue. Yo pensé que iba a ser basquetbolista. ¿Y cómo fue tu experiencia en Escocia? En Inglaterra, en Sí, en Inglaterra. Inglaterra, Sí, pero en en el Londres, Royal en Bank of Londres. Scotland. No, mi amigo estaba en el Royal Bank of Scotland, pero yo estaba en UBS y empecé en Londres. Y fue impresionante, porque Londres es una ciudad que le decimos como el melting pot, donde vos pones, no sé, todos los vegetales, todas las cosas en un lugar y hay una olla grande donde le metes a mucha gente. Ajá. Y una mezcla de culturas donde le conoces a todo tipo de personas. Y yo estaba a 3 cuadras de lo que le llamamos Marble Arch, que está al lado de Hyde Park, Ajá. ¿verdad? Tenés Hyde Park, Oxford Circus, que es una calle grande, y Edgware Road. Entonces yo estaba sobre Edgware Road, ahí me pusieron y era una experiencia tremenda. Ajá. O sea, la comida, la gente, la cultura, y después la parte laboral en la cual vos entras, vos crees que sabes nada, porque eso es la verdad, vos terminás la facultad y siempre pensás que es insuficiente, por lo menos así era para mí, Ajá. ¿verdad? Eh, saber lo básico, pero una persona que siempre está queriendo aprender, cuando más aprende que no sabe nada, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo lindo es cuando pueden entrar a una cultura donde no te menosprecian, donde te reciben, y yo tuve muy buenos jefes ahí, donde me abrazaron en el sentido de me ayudaron para poder seguir formándome. Aprendí muchísimo en cuanto a sistemas. Manejábamos Bloomberg, manejábamos los sistemas internos, pero aparte de eso, era todo en aquel entonces todavía Excel, ¿verdad? Ah, Entonces con Excel aprendí ahí. Me acuerdo un amigo mío tenía que armar un reporte diario de los movimientos de las acciones de la cartera de los traders. Y entonces él ahí dijo, bueno, ¿qué yo puedo hacer para automatizar esto? Entonces él armó una macro, ¿verdad? Para escribir su informe. O sea, literalmente una macro en el 2000, era ya el 2009, ¿verdad? eso se consideraba programar más o menos, me Era imagino. programar, sí, Sí. porque tiene VBA y es un lenguaje, ¿verdad? Donde Visual Basics, donde tenés que escribir y hacer eso. Pero era el concepto, no era, para mí la parte no es el lenguaje, sino que la forma de pensar, el algoritmo en tu cerebro que pueda procesar las cosas, los procesos para llegar al producto, ¿verdad? Claro. ¿Qué yo tengo que hacer para lograr esto? ¿Qué variables yo puedo sacar y el procedimiento para poder llegar al producto final? Entonces, eso es lo que me enseñó un poco, o sea, vi por lo menos cómo se hacía, las posibilidades que existían, ¿verdad? Claro. Entonces, eso me abrió la cabeza a decir, mira, acá se puede automatizar muchísimas cosas. Si puedo automatizar en el 2009, imagínate, reportes de la parte escrita, subió tanto, ¿verdad? Y luego entonces te habla de lo básico de lo que Wow. pasó en el mercado. O sea, entonces podemos decir que una de las mayores cosas que aprendiste fue el famoso problem solving. Sí, sí. Yo diría la parte de problem solving, de poder sistematizar cosas y automatizar. Y lo que para mí era un proceso donde yo copiaba, pegaba, armaba un Excel, armaba después un reporte, eso después en un clic se podía hacer. Wow. Eh, y eso me ayudó muchísimo después. Mientras estuviste en Inglaterra, ¿ahí cómo se vivió la crisis del 2008 al 2010? Fue algo interesante porque, gracias a Dios, yo entré ya post
la parte pesada. O sea, mi amigo que estaba en el Royal Bank of Scotland, después también le tuvieron que dejar a él. Oh. Pero entré bien, ¿verdad? Gracias a él. Pero no entré en el Royal Bank of Scotland, yo entré US. en UBS. Entonces, eh, o sea, literalmente gente salían o sea, en un día para otro, muchísima gente, decenas de personas tenían que salir y le tocaba, y había un ambiente así todavía donde no sabía si iba a tener el trabajo, ¿verdad? Oh. Me acuerdo en UBS, cuando entré ya habían pasado por ese proceso, entonces no había ese ambiente pesado y no le afectó tanto a UBS como a otros bancos. Entonces, bueno, fue un proceso donde por lo menos ves en persona, en la parte real, lo que es el efecto de una crisis Total. financiera, lo que es la avaricia, lo que puede ser la falta de control de riesgo. En ese entonces, con todos los bancos, todas las unidades de riesgo estaban viendo mejor todo lo que serían su reporting, los conflictos de intereses y demás cosas. Entonces, era un tiempo interesante para poder ver desde adentro cómo estaban manejando eso. Pero sí, fue una experiencia única. Eso sí, yo te puedo decir. Totalmente. Yo creo que esa fue una crisis que básicamente les presentó al mundo, así van a ser las crisis ahora en adelante, Sí, que son de este tipo financieras. Y yo creo que de este lado del mundo, Paraguay, Argentina, es como que algo ya teníamos de experiencia. Paraguay había pasado por una crisis en el 95 al 2000, Argentina el 2001, que es famosísimamente estudiada. Y en ese momento de esa plena crisis, uno puede decir, ahí se vieron los efectos de unos malos reguladores, de una mala política de regulación, seguramente también de malos políticos, de gente que estaba en sillas de poder, de toma de decisiones, que hicieron la vista gorda, cosas que estaban mal, que no regularon lo que tenían que regular. Y yo quiero preguntarte, como analista financiero más que nada, ¿cómo, cómo vos estudias las cosas que pasan en un sentido político, por ejemplo, ahora con este tema de los aranceles de Trump y demás? ¿Cómo analizamos eso no desde la política, sino desde las finanzas? ¿Qué impactos pueden tener este tipo de decisiones de personas que por A o B motivo pueden decidir impactar la vida de muchísima gente? sí. No, ahí yo creo personalmente por lo menos que los impactos que uno hace en la parte política, en la parte regulatoria, tiene un impacto bastante macro. Mm. Es como usar un cuchillo, pero que no tiene un filo real, pero está tratando de cortar y tiene una repercusión mucho más grande o amplia de lo que uno puede llegar a pensar. Uno piensa, si yo levanto esto, esto va a bajar, o si yo hago esto, esto va a suceder, y no es así en la economía. O sea, hay tantas partes que se mueven que es muy difícil tomar medidas para lograr resultados tan específicos. Ujú. Entonces ahora, por ejemplo, pasaron la parte fiscal, donde cortan o mantienen bajo ciertos impuestos. Pasó también el bill hace poco, Trump para las personas que son como mesero y demás, que esos tips, las Ujú. propinas que tienen, no tengan para impuestos sobre eso y demás. Sí, Entonces, que es bueno, pero en cuanto a, si yo digo, yo voy a cortar los impuestos, o sea, voy a mantener bajo, y eso va a ayudar al consumo, y el consumo va a ayudar a la economía y demás. eh, Hay que ver si eso va a suceder más todavía con la deuda que tiene, el nivel de deuda que tienen los Estados Unidos actualmente. claro. Yo como analista suelo tratar de mirar primordialmente lo que, lo que es la parte macro, la parte fiscal, la parte monetaria. En los Estados Unidos tenés, la política monetaria es muy diferente de cualquier otro país porque Sí, todos dependemos del dólar. O sí. sea, en cuanto a acá en Paraguay tenés, mira, el dólar depreció contra la mayoría de las monedas, pero en Paraguay apreció. Sí, O sea, tenés causas totalmente diferentes y cada país tiene lo suyo propio. Pero si hablamos como un paraguayo, tratando de analizar lo que está pasando afuera, eh, siempre trato de pensar, bueno, esto pasó y qué va a pasar luego. O sea, mm, si esto pasa, no solamente pensar en el primer, lo que sería la primera, sino que la segunda vuelta o la tercera vuelta, qué es lo que podría generar un impacto real. Entonces, si es que hay un shock
en cuanto a la oferta o un shock en cuanto a la demanda. Entonces, ¿cómo se va a impactar a nuestra economía? Claro. Si nosotros sabemos que China ahora hay un shock de oferta porque los aranceles suben los precios y por ende hay menos, no tienen lugar a donde poder enviar eso, Sí. significa que normalmente ellos van a demandar menos commodities. Y si Ujú. ellos demandan menos commodities, Exportamos menos. exportamos menos. O más que exportamos menos, nosotros yo creo que vamos a exportar lo mismo, sino que, o sea, en cantidad, pero claro, el valor cae. Ajá. Entonces, menos dólares entran. Ahí, obviamente, el valor de los commodities a corto y mediano plazo, por lo menos, se cree que va a mantenerse a un nivel bastante Total, tenuo. Así es. total. Entonces, siempre tratando de pensar, no si es que va a subir o bajar la bolsa, no si va a subir Tesla, si va a bajar, si lo que sea, sino que tratar de ver un panorama un poco más amplio, tratar de ver un poco más lejos, Ujú. porque muchas veces nos quedamos muy sumergidos en lo que está pasando en el día a día, y eso es muy difícil Totalmente. de poder predecir. Por eso macro trends, tratar de pensar un poco más a largo plazo. Y lo que siempre digo es, las cosas nunca son tan malos como parecen y tampoco no son tan buenos como se parecen. Mm. Entonces, por eso el punto es, cuando las cosas van demasiado mal, el momento para comprar. Y cuando las cosas van demasiado bien, El también momento el para momento de vender. vender. Sí. Así es. Analizábamos con un amigo el otro día de esta pareciera disputa entre Jerome Powell y Trump al ser el presidente de los Estados Unidos y el presidente de la Reserva Federal. Y él me decía, no, ¿cómo puede ser? Este loco se quiere meter con la política monetaria, no puede. Y yo le decía, mira, nunca, jamás Estados Unidos va a permitir que un presidente intervenga en la política monetaria de la Reserva Federal. Jamás. Y Trump es un presidente que tiene este periodo y ya no más. O sea, no va a durar para siempre. Ujú. Entonces, lo que él quiere hacer en cuanto a la Reserva Federal, despedir a Powell o algo así, como ella dijo, no va a poder. Y la realidad es que alarmarnos en demasía por estas noticias que salen, cosas que dice, Sí. a lo mejor como periodísticamente tiene sentido, pero en un sentido de análisis económico, como vos decís, a largo plazo, sabemos que tiene menor trascendencia. Ahora, un tema que sí me interesa muchísimo, si es que tenés alguna opinión a escucharte, es la política monetaria en Argentina. Porque en Argentina pareciera ser que hay un cambio en el sentido económico y el presidente Milei eh, pareciera ser que sí va a buscar en algún momento, como él decía, cerrar el Banco Central y que los argentinos ya no pueden hacer política monetaria para los argentinos. Eso es lo que él decía, como el problema que siempre tuvimos es que teníamos el poder de hacer política monetaria a través del Banco Central. Ujú. Y uno ve eso y dice, hija, Paraguay tiene un Banco Central excelente, ¿cómo puede ser que Argentina, que tiene técnicos de primer nivel, no pueda? Y históricamente no ha podido, es la realidad. Le ha ido mal. Han quitado creo que 14 ceros a la moneda. Una cosa loquísima. Pero en cuanto a Argentina, lo que yo creo es, por un lado, están teniendo buenos resultados en cuanto a la parte fiscal. Eso es la parte más importante, porque obviamente los intereses que ellos están pagando es altísimo, ¿verdad? Pero tuvieron ahora una salvavía que le tiró el Fondo Monetario para la parte de las reservas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto ahí? Si tengo la inflación alta, si tengo una deuda bastante amplia y tengo que también ser responsablemente, o sea, tengo que ser fiscalmente responsable, es todo un ambiente en el cual yo tengo que ir recortando gastos. Ujú. Porque eso fue la cultura de Argentina hace un tiempo, ¿verdad? Donde la política se hacía a través de la parte fiscal, Sí. donde se entregaban subsidio, empleo y demás. Pero eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, cada vez más tiene que emitir más deuda, y no se olviden que le hace crecer naturalmente la deuda, los intereses. Ujú. Entonces, si yo hoy tengo 100 y estoy pagando intereses de 50, en 2 años ya dupliqué mi deuda. Sí. Entonces, los intereses hacen que la deuda crezca. Entonces, vos tenés que tratar de recortar
tu gasto fiscal por lo menos al mismo nivel que estás recortando o pagando intereses. Claro. Y cuanto más vos podés cortar tu deuda, obviamente eso ayuda a ir bajando. Entonces yo creo que el problema de Argentina no era necesariamente un problema monetario, era un problema fiscal. Ujú. O sea, sí, el Banco Central fue usado incorrectamente en cierto sentido con las reservas. Y ahí tenés una cosa que mucha gente no entiende de las reservas internacionales. Las reservas internacionales, ¿cómo se componen? Entonces el banco tiene, y es el banco de los bancos. Y ser el banco de los bancos, vos tenés cuentas corrientes de todo el sistema financiero. O sea, los bancos tienen encaje legal, los bancos ponen también y ponen para el mercado dinero entre ellos. Ellos usan al Banco Central como su banco. Entonces ellos tradean y negocian entre ellos, el mercado Ujú. interbancario. Entonces dentro de ese ámbito, y con los dólares que entran al Banco Central, tenés las reservas, forman parte de las reservas. Pero no son reservas propias, son Mm. reservas que son también no es tuyo, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando el Banco Central empieza a usar dólares que no le pertenecen a ellos, ¿verdad? Para poder intervenir en el mercado, para hacer ciertas cosas o inclusive para financiar al gobierno, Sí. empieza a ser un problema, ¿verdad? Claro. Yo creo que el hecho que, como dije, la parte fiscal es un tema muy importante y siempre se tiene que coordinar la parte fiscal y la parte monetaria. Más todavía, si quieres ser contractivo, no pueden haber una discordancia entre ambos, ¿verdad? O tienen que poder trabajar colaborativamente y tener una misma visión. Por eso el MEF acá, el Ministerio de Economía y Finanzas, es el que marca la hoja de ruta, ¿verdad? Entonces, si vos me preguntás a mí, mira, no sé si Argentina haría eso. Yo no sé si el Fondo Monetario le permitiría o iba a dar los 20.000 millones de dólares o sea, y luego eliminan el Banco Central. Sí. No creo que eso va a pasar. Eh, lo que sí yo creo que están haciendo es siendo mucho más responsable fiscalmente. Sí. Y luego con las reservas van a poder ayudar a manejar el tipo de cambio de alguna manera para traer estabilidad y confianza, porque ese es el tema. Nunca puedes controlar el tipo de cambio. Porque el Claro. tipo de cambio, en mi opinión, debería ser de alguna manera fluctuante y Sí. de alguna manera libre, ¿verdad? Pero tiene que traer confianza, Claro. porque yo no puedo manejar una economía y mucho menos una persona de una manera controlada. O sea, Claro. cuando a mis hijos yo le digo, mira, te enseño, te muestro, cuando ellos tienen confianza me van a ayudar o me van a obedecer, pero si no hay confianza, ellos se escapan y se van a ir por cualquier lado. Claro. Entonces, personalmente yo creo que el Banco Central es lo importante, más todavía cuando Argentina no está dolarizado. Si era una economía el 80-90% dolarizado, ahí hay una transición mucho más fácil. Pero el hecho que tengas la emisión de su moneda local y sin una entidad que te pueda ayudar a hacer política monetaria, ¿qué significa eso? Que los ciclos económicos, hoy en día tenemos primordialmente meta inflación. Entonces ahí vos estás manejando lo que sería el costo capital a través de las tasas de intereses. Entonces, si el Banco Central es el que establece los niveles de intereses, ¿por qué? Porque el banco de los bancos, y los bancos son los que prestan y dan, obviamente, la demanda de capital. Imagínate si todas las tasas suben a 30%, nadie va a querer sacar un crédito. Si las tasas bajan a 5%, todo el mundo va a querer un crédito. Claro. Entonces, el costo del capital, el costo del dinero, influye en esa demanda, ¿verdad? Entonces, el que te va a hacer eso a través de los bancos es el banco de los bancos, que es el Banco Central. Y eso en los Estados Unidos tiene el Fed Funds Rate, acá tenés la tasa de política monetaria, y lo mismo pasa en Argentina. Pero, ¿qué pasa cuando en los Estados Unidos tiene un ciclo económico que va en contra o diferente a la nuestra? Entonces, si ellos quieren ser totalmente expansivos, pero nosotros vemos que hay inflación acá en Paraguay y queremos ser contractivos, entonces el hecho que están allá las tasas de los dólares, o sea, no vas a poder normalmente ir en contra lo que es la Reserva Federal, Claro. si es que estás totalmente dolarizado. Entonces influye, y yo creo que es importante tener un banco central en tu país justamente para eso, para ayudarte en tu ciclo económico, en tu economía local. Claro. Totalmente. Yo creo que para este primer bloque estamos muy bien y a la vuelta de la pausa continuamos hablando de este y más temas
Así que vamos a una pausa y nos encontramos luego de ella. Estamos nuevamente en el Econocast hablando con Joshua Abreu. Volvemos de la pausa. Joaquín, ¿cómo estamos? ¿Todo bien, Joshua? Demasiado bien. Acá disfrutando, hablando de Argentina, de Inglaterra, de los Estados Unidos. Entonces hablando todo un poco. Qué bueno. Bueno, creo que es pertinente. Estábamos hablando recién de las importancias de los bancos centrales locales y de la función y el rol que tienen para mantener la estabilidad dentro de un país. Pero vamos un poco más a Joshua. La noticia que seguramente tomó a mucha gente por sorpresa en su momento cuando llegó fue tu renuncia al cargo de superintendente de valores. ¿Nos podrías contar un poquitito de cómo se dio esa decisión? ¿Qué te impulsó a tomar? Bueno, primeramente para poder contestar eso, lo que pasa es que yo, después de Inglaterra, yo vine a Paraguay. Mi idea era volver porque yo estaba contratado, pero me ofrecieron para ir a hacer un funcionario permanente allá en UBS. Entonces yo tenía que venir para hacer algunos papeleos para poder volver. Y en aquel interín, ¿verdad? Me acuerdo demasiado bien, yo estaba estudiando para el GMAT, Ajá. ¿verdad? Porque también quería hacer mi maestría allá. Y bueno, en cuanto a ese proceso, yo dije, bueno, voy a estar acá 3 meses, voy a ver cómo es el mercado laboral acá en Paraguay. Entonces yo tenía, imagínate, yo tenía 22 años cuando volví. Y con el posgrado, con eso, y ahí yo dije, bueno, voy a empezar a tirar mi CV para ver. Porque yo ya iba a volver en enero, pero quería por curioso, ¿verdad? Ajá. Entonces, porque mi idea siempre era volver a Paraguay, siempre. Nunca pensé que iba a vivir afuera, así o sea, mi familia, mi trabajo. Mi papá siempre me enseñó de amar a este país, ¿verdad? Entonces, envié a HSBC, en aquel entonces que estaba HSBC, no estaba, ahora, ya. hoy en día ya no está. Envié a Sudameris, y creo, y puede ser, no sé si City estaba, pero no, pero era, primeramente lo que estaba viendo era Sudamérica y HSBC. Entonces, en Sudamérica me acuerdo demasiado bien que hice una entrevista y demás, y cuando se fue escalando, y cuando llegó el momento del salario, ¿verdad? Me dijeron, el salario va a ser 2.300.000, ¿verdad? No. Entonces yo, no, yo ahí, ese era como un balde de agua fría para mí, decir, realmente no sos nadie, ¿verdad? Vos podés Imagínate, pasamos estudiar en de Estados la... Unidos, vos podés tener tu posgrado, vos podés haber trabajado en un banco afuera, pero acá en Paraguay no sos nadie, ¿verdad? Y así esa es la verdad, porque son mundo aparte también. Wow. Aparte de lo que yo estaba haciendo en Londres, no había mercado acá en Paraguay. Pero también era algo interesante donde aprendí, si vos querés estar en un lugar, tenés que plantar raíces, la gente te tiene que conocer. No es que vos venís como una paracaídas y tratás de hacer todo y pensar que sos la última Coca-Cola, ¿verdad? Sí. Entonces, eso fue uno de los factores. También mi novia en aquel entonces, que hoy es mi esposa, ¿verdad? Era Ajá. otro factor. ¿Apareció ahí que, también? Sí, ella era una amiga mía desde el 2007. Entonces, ahí yo decidí quedarme en enero. Y cuando quedé, ¿verdad? ¿En qué año esto? Mira, yo decidí quedarme, todo esto fue en el 2010, en noviembre, diciembre de 2010. Ah, ok. Y en enero de 2011, ahí fue donde bueno, le escribí a varias personas, no Sudameris, ¿verdad? Para ver, porque yo dije, mira, si yo voy a ir a entrar a trabajar en un lado y no voy a recibir un buen salario, quiero por lo menos aprender mucho, y obviamente iba a aprender muchísimo en Sudameris, pero quería saber un poco más del mercado general, ¿verdad? Sobre el sistema financiero en Paraguay. Sí. Entonces, ahí escribí en aquel entonces el subgerente general de la parte de estudios económicos, y me dijo, mira, recién tuvimos llamado. No, eso no, o sea, básicamente no podía entrar como funcionario ni Claro. nada. Entonces lo que podía hacer, porque yo ya era pasante del USP, sin remuneración cuando yo volví a los Estados Unidos y demás, me dijo, yo te puedo dar una pasantía sin remuneración, De vuelta. de vuelta, sí. Entonces,
era bastante no remunerada, ¿verdad? Me fui de 2.300.000 a cero, ¿verdad? No, Y- pero bajaste de 80.000 al año. no, ahí el salario en Inglaterra debe ser 60.000 libras. Sí, Sí. Ok, sí, pero ok. igual, los impuestos, el costo de vida, todo eso. Pero, Che, pero tenías que quedarte porque, ¿viste? Porque era una tras otra el no sos nadie, pasante, sin sí, remuneración. sí. Y eso hace el amor, ¿verdad? Mira. Pero en cuanto bueno, entré ahí como pasante no remunerado, me acuerdo en el mercado, en el departamento de mercado abierto, DOMA, lo que se llamaba en aquel entonces. Y bueno, ahí aprendí muchísimo. O sea, el Banco Central es un lugar donde vos entrás y encontrás, uno, la calidad de la gente, de las personas, y siempre hay algo donde están desarrollando algo nuevo. Y eso es lo lindo, o sea, literalmente, por eso yo estoy muy a favor del Banco Central, porque yo he visto, bueno, los reguladores y demás, pero cuando tenés un concepto y una cultura de desarrollo, una cultura de una regulación, pero no para restringir o no para oprimir y no para hacer morir a una industria, sino que realmente acompañar a poder crecer y tener una meta general dentro del equilibrio, porque Ajá. hoy en día tener seguros, bancos y valores, pero también tener política monetaria, ¿verdad? Entonces, como todos esos factores estiran por un lado para el otro, pero al mismo tiempo como hay un equilibrio, ¿verdad? Claro. Entonces, yo aprendí muchísimo ahí, aprendí sobre las mesas de dinero, aprendí sobre cómo funcionan toda la parte cambiaria, cómo la información es tan importante. Me acuerdo en aquel entonces el tipo de cambio se publicaba de una manera donde se mostraba por cada tramo el tipo de cambio. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una persona a las 9 de la mañana que hacía una operación cambiaria, ponerle el tipo de cambio en aquel entonces era 4.000 y algo, ponerle. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Estaba a 4.000 y después hay un loco que entra en una de los tramos de media hora y compraba a 4.300. Entonces subía y después bajaba, después subía, después, entonces generaba una volatilidad bastante Claro. grande, ¿verdad? Entonces, pero ahí hay temas que tenés que analizar y ahí comentábamos, mira, ¿por qué no hacemos por lo menos un promedio móvil, ¿verdad? Y tomamos en cuenta el volumen que está operando para no ensuciar el tipo de cambio. Porque vos estás publicando algo y la gente toma eso como referencia y pues dice, no, está subiendo. Pero realmente era una operación de $10.000, no era una operación de X, ¿verdad? De un monto importante. Entonces ahí te das cuenta, la información es algo fundamental. Y hoy el Banco Central es una fuente de información enorme para estadística, para información del mercado, para la parte bancaria. Y yo creo que está y mejoró años luz de aquel entonces a hoy, ¿verdad? Pero fue un privilegio haber formado parte de ese equipo y formar, o sea, eso me formó también en todo ese proceso, en la parte financiera, en la parte de gestión de portafolio, en la parte de entender la economía o por lo menos entender política monetaria. Entonces, fue una escuela tremenda a conocer personas increíbles, ¿verdad? Y por ende fue un regalo y para mí la mejor decisión que tomé, no ir a Londres de vuelta, sino que quedarme, no recibir un salario. Ahí sí, no me manejé por el dinero. Ajá, Al muy inicio bien. estudié finanzas Muy por el bien. dinero, pero después... Siendo eh, máster prácticamente. y ahí es decidiste pensar a bien. largo plazo. Es pensar, Claro. bueno, ¿qué yo quiero acá a largo plazo? Y eso es el punto de no tratar de recibir todas las cosas a corto plazo. Entonces, ¿dónde tengo oportunidades para aprender, conocer gente? Obviamente, y en mi opinión, cuanto más yo puedo servir, cuanto más yo puedo dar, cuanto más yo puedo ayudar, eso siempre vuelve en algún momento. Entonces, eso es lo lindo para poder ver y eso vi dentro del Banco Central. Ok. O sea, en el Banco Central pudiste realmente crecer como persona, se te dio el espacio. 100%, 100%. Crecí como persona, tuve jefes tremendos. O sea, imagínate, uno de mis primeros jefes, mi primer jefe fue Rafael Lara, ¿verdad? Hoy el director financiero de Itaipú. Después fue Hernán Colmán, que luego fue súper de bancos. Y ahora está en México con toda la parte de educación financiera. Después fue Olger Infran, actual superintendente de Wow. bancos, ¿verdad? Entonces, y cada persona que
expuso, me ayudó, me enseñó. Fue algo muy lindo poder colaborar con ellos, porque también lo lindo también es que cada uno de ellos tomaban una opinión o una visión de un joven, un pendex, ¿verdad? Que decía, mira, podemos hacer esto. Y tomaban eso. Y colaborábamos de una manera tremenda. Entonces eso era algo muy lindo también. Entonces eso fue mi experiencia y yo creo que esa cultura sigue. Y eso es algo que ayuda, porque los jóvenes tienen una visión totalmente muchas veces diferente de lo que nosotros pensábamos o lo que nosotros vemos, y poder recibir eso, poder aplicar cosas e ideas y demás, ayuda muchísimo. Totalmente. Bueno, y tuviste toda una trayectoria y un camino propio que recorriste en el Banco Central, llegaste a ser superintendente, que es uno de los cargos más altos, y la decisión de salir de la institución, me imagino que no fue nada fácil, y tu gestión estuvo marcada por hito tras hito tras hito tras hito. Creo que llegó a crecer cerca de 15x contigo en la bolsa de Asunción. Entonces, comentanos un poco cómo fue esa decisión, porque al mercado obviamente les dio como esta sensación, hija, ¿cómo va a ser esta nueva etapa sin él? Porque cuando llegó no había nada, nada entre comillas, no queremos desvalorar. Ahora va a lo ir que- mucho más. Claro. Eso es lo que es mi opinión. Mi opinión es que el mercado va a crecer aún mucho más. Yo creo que cada persona, lo que se vio durante mi gestión, realmente fue construido sobre otra gestión, que fue construido sobre otra gestión. Entonces, cada persona da su granito de arena, y lo ideal es que cada persona puede dejar a una institución mejor de lo que encontró, pero preparándose el terreno para el próximo para ser aún mejor. Claro. Y eso yo creo que el actual superintendente Rodrigo Ruiz, un crack, ¿verdad? Que está ayudando con toda la información, con todos los procesos. Y yo creo que sí, con la nueva ley del mercado de valores esto va a explotar aún más, ¿verdad? Y, o sea, Paraguay, si queremos llegar a realmente captar capital, tenemos que desarrollar el mercado de valores. Eso es indudable, eso es, cualquier persona que conoce el sistema financiero te va a decir, eso es fundamental, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo creo que está preparado las condiciones para eso. Y hoy, todavía, la superintendencia está mucho más fortalecido hoy, inclusive desde cuando yo entré. Tienen más personal, recursos humanos, están con consultorías para la supervisión basada en riesgo, tienen muchísimas cosas. Wow. Entonces, yo creo que esto vamos a ver mejores días adelante, que es lo que cada uno debería desear, ¿verdad? Yo Totalmente. jamás quiero ser, acá llegamos al pico. No, porfa, tenemos que crecer, ese tiene que quedar así bien chico para hacer mucho más. Claro. Pero mi decisión fue mucho más en lo personal, ¿verdad? En cuanto a, porque yo fui encargado del mercado de valores como regulador por 6 años, 5 del 2018 a 2023 en la CNB, y luego un año en la Superintendencia de Valores, un año y 3 meses. Pero eso es algo que yo personalmente veía dentro de lo que a mí como persona siempre estoy tratando de obedecer y ser consciente, como sabes que yo soy cristiano, a la voz de Dios. Y para mí eso es algo muy importante, porque como yo te dije, yo pudiera haber corrido detrás del dinero y iba a perder la oportunidad del Banco Central. Yo puedo correr a través de una carrera y perder la voluntad de Dios. Wow. Entonces, para mí era muy importante poder escuchar y ver, bueno, como amo servir en la iglesia, quiero servir aún más. Me es difícil servir como quiero, con la libertad del tiempo que necesito, dentro de una estructura, y más todavía en un gobierno donde tu salario es pagado por impuestos de la Claro, gente. claro. Entonces, El sentido de responsabilidad es muy grande. el sentido de responsabilidad es muy grande. Entonces yo dije, si yo quiero lograr esto, quiero servir más, quiero ayudar más a la iglesia, tengo que tener algo que me puede ayudar a tener la flexibilidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, con eso oré mucho, hablé con mi esposa, hablé con mi familia, y luego tomé la decisión. Pero era muy personal. Entonces, ese es el punto donde hoy yo siento paz, porque uno, sé que el Banco Central y la CIF y el mercado
va a estar bien. Siempre estoy apoyando al mercado de diferentes ámbitos y eso amo porque amo el sistema financiero. Eso ¿Por qué? Porque yo veo que, que Dios obra a través de doctores, a través de economistas, a través de abogados, a través de plomeros. O sea la carrera que vos tomás, es mucho más que una carrera. Es lo que vos podés dar, lo que vos podés impactar en la vida de diferentes personas y yo veo el impacto en el sistema financiero en la vida de las personas. Y también obviamente veo el impacto de la predicación de la palabra en la familia, en la vida de las personas. Y yo, gracias a Dios, estoy haciendo ambos hasta hoy en día, ¿verdad? Porque he sido ayudando en el sistema financiero, he sido haciendo consultorías, entonces eso, pero tengo hoy la libertad del tiempo para poder hacer también a lo que yo amo y a lo que yo siento una responsabilidad para hacer. Y contanos un poco, Joshua, ¿cómo fue la diferencia de pasar de la Comisión Nacional de Valores a la Superintendencia de Valores? Y fue un cambio, ¿verdad? Fue un cambio. Uno volvía a casa, que era el BCP, ¿verdad? Que eso fue tremendo, nos abrazaron bastante, pero no fue un cambio fácil para nadie dentro del equipo porque era una cultura diferente, una estructura mucho más sistematizado, con protocolos, con diferentes cosas así. Básicamente dentro de la CNB teníamos más flexibilidad, teníamos la capacidad para, si había una necesidad acá, nos metíamos y podemos sacar una reglamentación en 2 días, 3 días. Dentro de la estructura del BCP, esos 2, 3 días te pueden tardar semanas o meses, ¿verdad? Wow. Pero también ayuda porque a veces comete errores, entonces comete menos errores en una estructura grande posiblemente y son más flexibles en otra, pero para llegar a un mercado robusto o por lo menos uno, tener mucho más recursos dentro del BCP, tener la capacidad de contratar a más gente dentro del BCP, tener mejor tecnología dentro del BCP. Entonces eso era lo importante. Sí perdimos flexibilidad, autonomía, que digamos en ese sentido. Y eso yo creo que igual, con la nueva ley, mi filosofía es tener que poder acompañar al mercado para poder generar los cambios que se necesitan para bien, ¿verdad? Claro. Y yo creo que eso igual puede suceder dentro del Banco Central y yo veo que eso va a suceder, ¿verdad? Obviamente el mercado va a seguir creciendo, tenemos que usar más la tecnología para acompañar ese crecimiento y eso se está haciendo. Hoy la CIF ya lanzó sus plataformas de registro online con los programas de emisión global. Y el día de mañana yo creo que mucho se va a usar la inteligencia artificial para hacer análisis, para hacer diferentes cosas. Y yo creo que una entidad como el OSP está a la altura para poder hacer eso. Claro. Porque tiene la gente, tiene la capacidad y tiene los recursos. Claro. Algo en lo que personalmente creo que se destacó mucho, especialmente la creación de la Superintendencia de Valores, es que realmente se le dio mucha visibilidad a la Bolsa de Valores de Asunción. Hablamos con el gerente de Bueno Casa de Bolsa, Yanjo Cabañas. Ellos están creciendo muchísimo. Y eso vemos también en nuestro ámbito. En la facultad se habla mucho de nuestro mercado de valores. Impresionante. Y los jóvenes están realmente queriendo empezar a invertir, están empezando ya a invertir. Sí. Eso es un cambio cultural. Exactamente. Que empieza. Y eso me gustó. O sea, si hay algo porque los cambios estructurales son importantes, pero los cambios culturales generan un impacto a muy largo plazo. ¿Verdad? Yo puedo cambiar un sistema, yo puedo cambiar y poner una ley, pero de nada me sirve la ley si la cultura no está. De nada me sirve la reglamentación si la cultura no está. Entonces, en este tiempo que me tocó ser superintendente o presidente de la CNB, eso es lo que fue parte del foco, era generar una cultura, ¿verdad? Y yo creo que los jóvenes son los que van a tomar esa posta de poder generar esa cultura de ahorro, de inversión, de ver a Paraguay y las oportunidades que existen, porque se sembró la semilla y una vez que está plantada ahí, es difícil de sacar y ver lo que realmente el impacto que tiene ese mercado. Entonces, eso es muy lindo ver que así como dijiste, ya están pensando en eso. Lo que falta ahí son las carreras de finanzas, para mí, ¿verdad? Sí, tiene que haber carreras de finanzas en todas las universidades. Así es. Eso para mí falta, porque ahí es a lo más específico para los que quieren estudiar la parte de corporate finance o también el mercado de valores y demás. Entonces, eso ayuda a especializarse en estos ámbitos, porque hoy faltan especialistas,
¿verdad? Entonces eso yo creo que va a ayudar también el día de mañana. Y lo importante es que el mindset está ahí. Los Sí. jóvenes no solamente hablan de la bolsa de valores de Nueva York, Mm, hablan de invertir acá. Sí, sí, así es. Y totalmente. eso es algo muy importante para poder ver el valor en tu propio país. Y cada vez más se va a hacer más fácil invertir en el Paraguay. Esa es la idea, que sea fácil invertir acá. Sí. Algo que siempre me gustó de la visión que vos tenías era de que vos hablabas de cambiar la cultura, de la estructura, o sea, que sea algo estructural el cambio, que no estemos pendientes de que un presidente venga y lo cambie todo, que todo recaiga en él o en la autoridad, sino que cada uno decida ser mejor, hacer su máximo en lo que sea que haga, porque eso es finalmente lo que va a terminar transformando al Paraguay a largo plazo. Entonces, es impresionante ver cómo esa visión se puede tener en un aspecto tan sumamente técnico como el mercado de valores y la regulación del mercado, o en la iglesia como hoy te toca Sí, estar. sí. Abarca cada área y qué lindo sería que cada vez más paraguayos puedan entender eso, que no es esperar a un presidente, no es esperar al próximo que venga y nos venda que haciendo una campaña electoral puede cambiarlo todo. Así no, ahí siempre estamos esperando a una persona que cambie mi vida. Mm, Y eso no es lo ideal. Eh, o sea, cuando yo entiendo que ese cambio es, o sea, yo no puedo depender de un factor externo para mi gozo, yo no puedo depender de un factor externo para mi paz, ¿verdad? Eh, y entonces para mí eso es algo muy importante, ¿verdad? Y el que lo cambió todo, sabe bien, para mí, Jesús, eh, nada de lo que puede pasar afuera debería robarme eso. claro. Y eso siempre me enseñaron desde chico, de que las personas eh, obviamente influyen, pero no pueden determinar tu hoja de ruta. Las personas no pueden, una política no puede determinar si vas a estar bien o mal. Claro. Entonces, eso es algo muy importante para poder decir, mira, yo soy el que va a poder tomar la decisión en mi día a día. Por eso Dios te dio libre albedrío, pero también toma el Espíritu Santo y poder realmente tener esa paz en medio de una tormenta, poder avanzar cuando pensás que es imposible, caminar por fe y no por vista, ¿verdad? Y eso es algo muy, muy importante que quiero mencionar nomás eso, que me ayudó muchísimo, Sí, ¿verdad? por Porque, favor. porque si hay algo que te puedo decir es que nosotros decimos, no, está todo hecho. Y la verdad es que muchas veces falta visión. Falta visión. Y por ende, por eso yo digo, yo camino por fe y no por vista, porque donde otros ven barreras, vos ves soluciones, maneras para poder saltar, sobrepasar, lo que sea. Y eso es una mentalidad que se necesita, ¿verdad? Y yo creo que es lo fundamental que realmente me ayudó en mi carrera para poder, donde otros ven esto es imposible. Nosotros, esa palabra, para los que tienen fe, no sabemos, todo lo es posible, ¿verdad? Así mismo es. Entonces, eso para mí fue un tema muy importante. Mira, y justo que una de las preguntas finales que teníamos preparadas era, ¿qué fue un momento que te marcó, que te cambió la visión, algo, una idea que tuvo un impacto verdadero en vos? Porque siempre hablamos de ser buenos profesionales, pero la realidad es que si queremos ser personas de impacto, no solamente hay que ser buenos profesionales, hay que ser buenas personas también. Ujú. Y los líderes que se destacan, los buenos líderes que se destacan más por eso, que por no necesariamente ser los mejores en sus áreas de expertise, sino ser personas muy, pero muy visionarias, buenas, que puedan sacar lo mejor de los demás. Así mismo, siempre se dice que un buen líder es el que levanta a los demás. Totalmente. Sí. No, y personalmente yo he visto eso en la vida de mi papá. Él, sea donde sea, se iba, le decía, fuerza campeón. O sea, le hablaba como uno no se ve como campeón muchas veces. O ve un peso, una carga, un fracaso que te terminó en la vida. Yo pasé por muchísimos fracasos también. Y en eso, ¿verdad? Uno dice, cuando vos podés recibir personas que están en tu vida o rodearte de personas que te pueden impulsar hacia adelante, yo creo que eso es algo fundamental que a mí personalmente me ayudó también para generar una cultura de ese ánimo, de esa
excelencia o de poder ver lo que otros no ven en la vida de otras personas. Y yo creo que la parte humana es fundamental, porque si todo es números, realmente no va a durar mucho, ¿verdad? Tener que enfocarte en personas. Y son las personas lo que van a ayudar a impulsar, a crecer y a avanzar. Y son lo que generan cultura. Entonces, cuando uno entra en un lugar, poder valorar, saludar, preguntar cómo están, acompañar en eso, en su día a día, eso es algo que vale la pena, porque a lo largo, en tu trayectoria, en todo lo que sea, se basa en relaciones. Entonces, eso yo creo que es algo muy importante. 100%. No, este fue un Econocast, como dijimos al comienzo, muy especial, un episodio diferente, y qué bueno fue escucharte. Ahora desde te En el tuvimos ámbito, cruzando el río, Jordán. exactamente. Entonces, poder escuchar de alguien que estuvo ahí, que dirigió buena parte de los rumbos económicos del país y hoy está compartiendo todo ese caminar, esas reflexiones. Te agradecemos de verdad por tu tiempo, por tener esta consideración con nosotros siempre, y lo que quieras decir para despedirte, bienvenido sea. No, te quisiera agradecer, Fabricio, Joaquín, a vos también, por la oportunidad para poder hablar, y a cada persona que está escuchando, les quiero animar que siguen avanzando, ¿verdad? Que muchas veces vas a sentir que no vas a poder más, que no vas a lograr, o lo que hiciste en el pasado fue insignificante, o que de dónde venís es insignificante. Yo te quiero decir que cuidado con tus pensamientos, o sea, cuida ese pensamiento, porque realmente lo que Dios te ha entregado es algo que solamente vos podés hacer y está impactando en el lugar donde otros nos pueden impactar. Entonces, ayuda a las personas, ve y camina por fe, no por vista, y también siempre, siempre esté con un corazón que puede aprender de los demás. Yo creo que eso es algo fundamental para poder recibir y estar aprendiendo siempre, porque donde sea que venga la oportunidad, que se encuentre con tu preparación. Y cuando eso se encuentra, ahí realmente vas a tener el éxito. Wow. Bueno, muchísimas gracias de vuelta, Joshua, por venir, por tu experiencia realmente, porque hoy te viniste y te sentaste como Joshua a hablarnos de tu postura, de tu experiencia, y la verdad que eso se aprecia mucho. Entonces te queremos agradecer y queremos agradecer a todos los que están escuchando. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa. Nos vemos. Hasta luego.